Hola, soy José Martínez y este es el sexto estudio en la serie Grandes Mensajes de Pequeños Profetas. Hoy tenemos a nuestro quinto profeta, el profeta Miqueas. El nombre de Miqueas es una forma abreviada de la frase ¿quién como Dios? Le conocemos menos que su contemporáneo Isaías, uno de los profetas mayores. Sin embargo, una profecía suya era recordada aún en los tiempos de Jeremías, tiempo más tarde. Miqueas también es el profeta a través de quien Dios anunció nada menos que el lugar del nacimiento del Mesías. En el capítulo 5 y verso 2, cuando habla de tú, Belén, Efrata, etc. Miqueas fue probablemente natural de Moreset, un pueblo pequeño en la parte suroeste de Judá, a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Por las descripciones que ofrece en su libro, es probable que Miqueas fuera agricultor y todo parece indicar que cuando escribe este libro residía en Jerusalén. El verso 8 del capítulo 3 nos dice algo sobre sus convicciones y la fuerza detrás de su ministerio. Era un hombre con celo y con autoridad. Así escribió: yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. El tiempo en el que vivió Miqueas no fue un tiempo fácil para Judá. Sus gobernantes juzgan por sobornos, escribió él. Sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Y siguió diciendo: por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Una profecía terrible sobre la destrucción de Jerusalén que ocurriría unos 150 años más tarde. Como Isaías, Miqueas ocupó un importante puesto entre los profetas de la segunda mitad del siglo VIII a.C. Y su ministerio se desarrolló entre los años 735 al año 700 a.C., por lo que fue contemporáneo, como ya dije, de Isaías, pero también de Oseas y de Amós, profetas menores de los que ya hablamos anteriormente. Esto significa que durante el ministerio de Miqueas, como en el caso de Isaías, el rey Usías ya había muerto y que se sucedieron una importante serie de acontecimientos asociados con frecuencia a los reyes asirios. También tuvieron problemas con sus hermanos del norte, en otras palabras, con Israel, que unidos a los sirios atacaron Jerusalén, dejando una gran cantidad de muertos y de cautivos. En respuesta a esto, Acaz, el rey de Judá para ese entonces, hizo una alianza con los asirios a cambio de una cantidad significativa de oro anualmente y de ceder su autonomía. Y esto duró por algún tiempo. Como en Israel al norte, en Judá había descuido con los más pobres. En la Biblia popular encontramos una nota muy reveladora que quiero compartir con ustedes. Dice: esos males sociales eran sintomáticos de la pobreza espiritual de Judá. Hasta los clérigos se unieron a la competencia por las riquezas, porque los sacerdotes y los profetas servían solo por salario. La idolatría se extendió entre el pueblo que Dios había escogido para él. Para mucha gente, la adoración se había convertido en un simple formalismo, en una observación externa de ritual y sacrificio que se consideraba suficiente para asegurar el favor de Dios, aunque el corazón del que adoraba estuviera lejos de él. En el tiempo de Miqueas, como en los otros profetas ya visto, por un lado había prosperidad material, pero por otro la pobreza creada por la prosperidad de los ricos. Esto se manifestaba de manera especial en las áreas rurales de donde provenía Miqueas y donde, sin lugar a dudas, él había sido testigo presencial de los efectos del llamado progreso. En medio de este panorama surgió algo de esperanza cuando, con la muerte de Acaz, Ezequías ascendió al trono. Así, Ezequías fue un buen rey. Ezequías intentó realizar una reforma religiosa que muy bien puede haber sido motivada por el mismo ministerio de Miqueas, el profeta del que estamos hablando.
En este punto es importante leer lo que dice Miqueas en el capítulo 3, verso 12, y que más adelante lo cita Jeremías en el capítulo 26. Miqueas 3:12 dice: por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Con este escenario de fondo, Miqueas anunció el castigo de Dios por el pecado, siendo el instrumento del juicio divino el monstruo asirio al norte, que ya había arrasado de manera inmisericordia a Samaria unos años más tarde, específicamente en el 722 a.C. Ese poder, el poder de los asirios, se cernía como un enemigo constante bajo el mando del famoso rey Senaquerib. Y esto amenazando Jerusalén en los tiempos del buen rey Ezequías. Parece ser que el rey Ezequías intentó llevar sus reformas más lejos de lo admisible para los asirios. Cuando el rey intentó dirigir a Judá en una campaña de liberación del reino asirio, Senaquerib pasó a la ofensiva y en el año 701 a.C., Senaquerib invadió y volvió a someter a Judá, aunque no conquistó ni destruyó Jerusalén. Ezequías, el rey de Judá en el tiempo en que Miqueas ejerce su ministerio profético, había ascendido al trono en el año 716 a.C. Y como ya dije, fue un buen rey. Fue influenciado por Isaías y por Miqueas. Fue un rey ejemplar, se dice de él que hizo lo recto. Sus reformas, pues la limpieza del templo, restauró el culto, quitó los lugares altos, luchó contra la idolatría. También 2 veces se muestra que fue liberado por Dios de los asirios, tal fue el respaldo que le dio Dios. Su vida fue prolongada 15 años a petición suya, pero en esos 15 años perjudicó para siempre a Judá, pues enseñó los tesoros del templo a Babilonia, que luego resultaron en la invasión, y dejó como sucesor al que quizás fue el peor rey de Judá, el rey Manasés. Con respecto al libro, los expertos nos dicen que el hebreo usado por Miqueas es de alta calidad y como nos sucedió con Oseas, no siempre es fácil correlacionar las palabras del libro con una situación o periodo específico en la vida del profeta. Esto contribuye a hacer la lectura e interpretación del libro un poco más difícil. Pero podemos bosquejar el libro de Miqueas en una estructura muy parecida a la del libro de Joel y muy sencilla. Los primeros 3 capítulos hablan de un juicio inminente, los capítulos 4 y 5 de bendiciones prometidas y el 6 y el 7 del arrepentimiento necesario. Un contenido bastante familiar ya para nosotros. Su mensaje, igual que el de Joel y otros de los profetas ya estudiados, es una combinación de juicio y de esperanza. El juicio de Dios ha de venir sobre Samaria primero y posteriormente sobre Jerusalén. Los motivos: la opresión a los pobres y la desobediencia a la voz profética. Miqueas se manifestó contra los falsos profetas que parece ser que abundaban, pueden mirar el capítulo 3 y verso 15, y contra el mal liderazgo de sacerdotes y gobernantes del pueblo. Dice así en el verso 11: sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, sigue diciendo el profeta en el verso 12 del capítulo 3, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral, como el pasaje que ya habíamos leído. Como parte del juicio anunciado, cosa impensable, Jerusalén sería destruida. Pero nuevamente surge la nota de esperanza. Se presenta en forma de un futuro reino de Dios bajo el liderazgo del Mesías. De este reino se habla en los capítulos 4 y 5 y también más adelante en el capítulo 7. Igual que como vimos en Joel, las profecías de Miqueas en torno al Mesías van más allá de su nacimiento, del cual se nos habla, en el capítulo 5 y verso 2, cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es el verso que le citan a los sabios que vienen de Oriente buscando al Mesías, si recuerdan.
Pero las profecías mesiánicas de Miqueas vuelan sobre los siglos y apuntan un tiempo a un futuro, inclusive futuro para nosotros, los lectores del siglo XXI. Un futuro en el que Dios reinará con poder. Dios, el tema de Dios, la persona de Dios, es un tema importante y un elemento importante en el mensaje de Miqueas. Lo demuestra el hecho de que se habla de que el culto a Dios no debe ser simplemente una actividad religiosa sin repercusiones en el resto de la vida, sino que debe tener repercusión en la vida práctica. La aplicación de la vida religiosa a la vida diaria debería ser inevitable, dice Miqueas. Dios no es Dios solo del culto, sino también de la vida hogareña y comercial, en palacio o en el pueblo, así como en la calle y en la vida normal. De ahí la importancia que tiene para él la justicia social. Esta enseñanza del profeta Miqueas es sin duda muy fácilmente aplicable a nosotros los cristianos hoy, que a veces cometemos el error de hacer como una separación entre nuestra relación con Dios, o si quieren llamarle la vida religiosa, y nuestra vida ordinaria normal. O dicho de otra forma, somos de una manera el domingo y el resto de la semana de otra forma. Pero la palabra de Dios enseña, y aún aquí en Miqueas es una enseñanza importante, que el que cree y tiene su fe depositada en el Señor debe mostrar esta integridad de vida los 7 días de la semana en su vida privada así como en su vida pública. Así es que se vive la vida cristiana, como vemos en los escritos del apóstol Pablo y por supuesto en las enseñanzas de Jesús, particularmente en el Sermón del Monte y en las Bienaventuranzas. O sea que la manifestación de la vida correcta con Dios en la vida pública y social era la atención a los menos afortunados. Lo mismo se puede aplicar, tal y como lo hemos visto en otros profetas de este periodo, en términos de ver a Jehová no solo como el Dios de Israel, sino como el único Dios de todas las naciones. Cuando ya nos trasladamos a una observación, por supuesto, rápida, del texto bíblico, del texto de Miqueas, en el primer capítulo, en su primera parte, vemos el pecado de 2 ciudades, esta rebelión e idolatría, tanto de Samaria como de Jerusalén. ¡Ay! Hay una palabra de juicio al malvado. Los ricos son particularmente señalados, como pasó con Amós en Israel, por la apropiación ilegal de tierras y la creación de pobreza. Oprimieron al pobre, decía Miqueas. Es muy probable que, proviniendo el profeta del área rural, como ya dijimos, estas palabras vayan respaldadas por su experiencia directa. La estructura social de Judá se venía abajo, como antes la de sus hermanos del norte. Y los problemas de base eran siempre los mismos: codicia y materialismo. Por eso más adelante se habla del castigo, un castigo que va a ser conmensurable con el crimen cometido. El enemigo los va a despojar de su propia tierra. Y aquí debemos hacer un pequeño paréntesis para contestarnos una pregunta. ¿Tiene Dios algo contra los ricos? Y hay que hablarlo porque en los últimos profetas hemos visto varias veces que Dios a través de sus profetas se manifiesta contra ellos. Esto ocurre en más de una ocasión, como ya hemos visto en nuestro estudio de los profetas menores. Nos hemos encontrado con esa violenta reacción divina y profética contra los ricos. Así que la pregunta viene a cuenta. ¿Acaso tiene Dios algo contra los ricos o contra las posesiones materiales? Aunque la abundancia de bienes materiales era tomada con frecuencia en el Antiguo Testamento como evidencia de la bendición de Dios, son más frecuentes las referencias negativas respecto a aquellos que eran ricos. Y creo que hay 2 explicaciones para esto. En primer lugar, el hecho histórico de entonces y de ahora de que en muchas ocasiones la riqueza de unos pocos es lograda a costa de la pobreza de muchos. La opresión de los pobres, a la que ya he hecho referencia varias veces, era la manera en este tiempo y aún hoy de lograr riqueza. También, y esto es quizás más evidente en el Nuevo Testamento, se nos enseña que los bienes materiales y la riqueza son muchas veces presentadas como en directa competencia por nuestro corazón. Jesús por eso dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón. Y sigue diciendo el Señor Jesús, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios a la vez que las riquezas. Y esto es en Mateo capítulo 6, a partir del verso 19. Sobre este tema, en esa misma línea, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse, sigue diciendo el apóstol Pablo, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y el verso 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Por supuesto que al hablar de esto estoy hablando de lo que lo dice la Biblia, pero lo menciono sin ignorar la bendición que muchas veces son para el cuerpo de Cristo algunos hermanos o hermanas adinerados que saben mantener una correcta perspectiva sobre el dinero y apoyar con generosidad la obra del Señor. La historia de la iglesia y específicamente la historia de la Alianza Cristiana y Misionera tiene algunos relatos muy interesantes sobre esto. La advertencia, sin embargo, es vital para nosotros hoy. Vivimos en un mundo abiertamente materialista, donde las posesiones, el crédito, el gastar dinero, pareciera que fuera la norma. Y a pesar de las crisis que han venido a nuestra vida, incluso inmediatamente después de cosas como el huracán María, hemos visto cómo nos desbordamos en gastar dinero, a veces por las cosas necesarias, pero tantas otras veces por las cosas innecesarias o por las que no necesitamos o por las que huelgan. El asunto de invertir las riquezas de esta forma es que demuestra o podría demostrar, vamos a decirlo así, unas prioridades equivocadas donde el reino de Dios no es lo primero para nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces, y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tengamos mucho o poco dinero, la necesidad aparente de cosas o el sentirnos que no nos quedamos atrás o proveernos alguno que otro lujo nos lleva a una mala administración del dinero que Dios nos ha dejado. Y el Señor espera que administremos nuestro dinero con sabiduría. Y me refiero no solamente al hecho de dar nuestras buenas ofrendas, cumplir con nuestros diezmos, las ofrendas misioneras, etc., sino también, idealmente, guiados por el ministerio de la iglesia local, ayudar a aquellos que están en necesidad. Si tenemos mucho, la palabra de Dios habla de compartirlo con aquellos que tienen menos. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión habla de que deberíamos trabajar para tener dinero con el cual ayudar a aquellos más necesitados. Ese cambio en prioridades con respecto a las posesiones y al dinero es clave en el reino de Dios. Pero bueno, volvamos a Miqueas. Ya en el capítulo 2, a partir del verso 6, Miqueas torna sus cañones hacia los profetas y los sacerdotes. Y es que todo parece indicar que falsos profetas, seguramente contratados por los ricos opresores para contradecir a Miqueas, le profetizaban a este que callase. Miqueas, por supuesto, se resiste a la idea y les contesta. Así dice, estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. La verdadera palabra de Jehová es provechosa. A pesar de esto, el pueblo suele preferir este tipo de profecía a la verdadera. Por eso leemos en Miqueas a continuación, si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Así somos a veces en el pueblo de Dios. Preferimos a los falsos profetas que a los verdaderos. Y en el capítulo 3, ahora la acusación se cierne sobre los líderes. Y esta sección honestamente me hace temblar. Anteriormente habíamos comentado algo sobre este tan importante asunto, aunque lo hice solo superficialmente. Lo planteo como una pregunta. ¿Quién es responsable de la triste condición espiritual del pueblo?
¿El pueblo o nosotros los líderes? No seamos demasiado ligeros en responder. Creo que hay aquí reflejado un importante y muchas veces olvidado principio espiritual, que es este. Existe una estrecha relación entre la calidad espiritual del liderazgo y la del pueblo. Es decir, que de manera general, por supuesto, como andan los líderes, así anda el pueblo, o como andan los líderes, así anda la iglesia. Por eso, Miqueas se dirige a los líderes diciendo, capítulo 3, verso 12, por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Por supuesto, esto no nos debe librar de confrontarnos con la terrible pregunta de hasta qué punto somos todos responsables, los líderes y los que no son líderes, en el pueblo de Dios. Pero bien, los líderes con mi vida, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, podemos ser de beneficio o de perjuicio para el pueblo de Dios. Debemos alentarles para alejarse del pecado que hay en el pueblo de Dios. Y eso hacerlo con nuestra enseñanza y nuestro ejemplo. Y seguimos con Miqueas en el capítulo 3. Ahora habla a los que están en las cortes. Los estamentos de justicia se han corrompido a tal grado que se caracterizan por la injusticia. Los líderes de la comunidad que servían como jueces se han vendido a los intereses de poder y atentan contra la seguridad de aquellos indefensos que, como víctimas de aves rapaces, pierden su piel y son quebrados sus huesos. Y esos indefensos son nada menos que el pueblo de Dios. Los que se supone que les defiendan son sus verdugos. Y por eso, nuevamente, se anuncia un juicio. Llegará el día, nos enseña Miqueas, en que sean los opresores los que clamen pidiendo justicia. Pero entonces, dice el profeta, Dios esconderá su rostro. Su ausencia multiplicará el sufrimiento de los que ahora lo infligen. También se dirige, por supuesto, a los profetas. Ahora los encargados de llevar el mensaje de Dios son los recipientes de la arenga de Miqueas en la parte segunda de este capítulo. Y vaya mensaje que les da el profeta. Es un mensaje de juicio, pero es un mensaje de juicio merecido, porque han sido infieles a su llamado y a su tarea. Sus profecías son interesadas, son mezquinas, y al darlas no solo pecan ellos, sino que hacen pecar al pueblo. De ahí aquello de que como van los líderes, va el pueblo. El juicio es anunciado. Oscuridad, vergüenza y confusión será el resultado de su pecado. La luz de Dios, que se supone que irradiaran, se tornará para ellos en tinieblas. Y peor aún, cuando busquen de Dios, Dios les contestará con su silencio. Porque, como dice el verso 7, no hay respuesta de Dios. Pero Miqueas no ha terminado. Sigue con el sistema en general. Jefes, sacerdotes, gobierno. Esto en el capítulo 3, la segunda parte. Dice, aquí hay algo para todos. Como un profético Papá Noel, Miqueas ha llegado con regalos, entre comillas, para todos los líderes y todos los culpables. Las personas en preeminencia reciben nuevamente, y el grupo de acusados me parece ahora más amplio, les propina Miqueas una paliza verbal de juicio divino. La injusticia se manifiesta, como ya se ha dicho, en la corte, en el templo y en la plaza. Los jueces son sobornados, los sacerdotes asalariados y los profetas prostituidos. Y aún así piensan que Dios está con ellos. Y es que una conciencia endurecida es una cosa verdaderamente peligrosa. Y porque creen que Dios está con ellos, siguen pensando, ningún mal nos vendrá. Una cita directa del profeta. La confusión entre el sistema y la santidad, entre la religión y el rey Jehová, se van acercando a un límite peligroso. Y el juicio que viene es el que nadie se esperaba. Sión, la ciudad de David, la morada de Dios, Jerusalén, destruida, arrasada. A esto le siguen palabras, por supuesto, de consuelo en los capítulos 4 y 5. Se habla de un orden futuro. El contraste no podría ser mayor. Salimos de anuncios de destrucción y nos adentramos en el campo de la esperanza. Como ya antes lo hemos observado en otros profetas, el juicio y la restauración se unen íntimamente como dos hebras de una misma cuerda. En el capítulo 4 y verso 3, el profeta Miqueas dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirá en azadones sus espadas y en hoces sus lanzas.
Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las inspiradoras palabras de estos versos no solo anuncian el plan de Dios, sino también el anhelo de cada hombre y mujer de paz en el mundo, sea creyente o no sea creyente. A estas palabras de esperanza le sigue una hermosa confesión de fe. Capítulo 4 y verso 5. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, escribe Miqueas, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios desde ahora y para siempre. De la promesa de restauración trata lo que sigue en Miqueas. 3 breves oráculos siguen a continuación, comenzando con la frase en aquel día. En ellos se habla de una restauración, se habla del exilio, y hay que observar aquí interesantemente la mención específica de Babilonia, pero también hay palabras de restauración. Y llegados al capítulo 5, esta nota de esperanza continúa cuando se anuncia una prosperidad bajo el Señor de Israel. La crisis aquí es la mencionada en el capítulo anterior y Miqueas levanta esta nota de esperanza que hemos mencionado. Nacería un rey, seguramente del linaje de David, porque Belén era la ciudad asociada con el rey David. Y con dicho rey vendría la eventual liberación. Pero la liberación no llegó. Al menos no como esperaban, no en ese tiempo y no contra aquellos enemigos. Con el paso del tiempo, Miqueas 5:2 fue visto como una profecía del nacimiento del Mesías, como sabemos, y así la cita Mateo en el capítulo 2 y verso 6. Y es probable que también Pablo pensara en este pasaje para sus bellas palabras cuando escribió: Él es nuestra paz. Interesantemente, y en ese mismo contexto, Pablo habla de la unificación de gentiles y judíos en un solo cuerpo. Quizás como Israel y Judá serían también unificados al cristalizarse la esperanza de estos versos que vemos en Miqueas. Pero aún hay más. Pero surgirá uno, continúa diciendo Miqueas en el verso 4 y 5 del capítulo 5, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Este pasaje que identifica la figura del rey que ya ha mencionado, el rey que nacería, con la de un pastor, fue sin duda aplicado a Jesús, junto a otros pasajes como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, también Isaías 49:10. En estos pasajes tan bellos e importantes vemos la asociación de este Mesías venidero con la figura de un pastor. Y aún en Hebreos capítulo 13 y verso 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, etc. Y primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí mismo, primera de Pedro 5:4, sigue diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y por supuesto, Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y por supuesto, ahí está también Juan capítulo 10 y verso 11, cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los cristianos tenemos que aprender que ese mundo anhelado de perfección, donde no hay reyes malos, donde no hay gobernantes corruptos, donde todo el mundo está bien y todo está bien, no llegará hasta que Cristo regrese. Nosotros los cristianos, más que nadie, tenemos que entender que la humanidad no es capaz por sí misma, tan malos somos, de arreglar todo este entuerto que hemos creado nosotros mismos. Luego de las desgracias como la que estamos viviendo, no debemos tener la esperanza en una recuperación milagrosa que no venga de parte de Dios. Por supuesto que Dios puede cambiar. Si el pueblo se tornara masivamente hacia Dios, ¿quién sabe lo que Dios podría hacer? Pero históricamente ese nunca ha sido el caso. Así que la esperanza cristiana sigue puesta en Dios, sigue puesta en el regreso de Jesucristo. Ese Mesías del que habla Miqueas,
ese pastor del que habla Miqueas, Jesús, que cuando nace viene en cumplimiento de las profecías y viene a establecer ese maravilloso reino de Dios que culminará en un momento en que Él literalmente sea el rey. Y de verdad experimentaremos la paz y de verdad seremos pastoreados como nunca antes. El Señor me pastoreará siempre. Será el cumplimiento de promesas de los profetas antiguos. De forma que, como Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nunca olvidemos que es solamente a través de Cristo, su sacrificio, su muerte y resurrección, que nosotros tenemos entrada al reino de Dios y a la oportunidad de vivir una vida verdaderamente gozosa y placentera, parcialmente aquí y por completo en el reino venidero. ¡Qué esperanza más maravillosa! Y con esta nota nos quedamos hasta el próximo estudio que comenzaremos, más bien que continuaremos con el profeta Miqueas. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana.